Explíquenos brevemente, por favor, en qué consiste esta estrategia de promover golpes de Estado disimulados en supuestas acciones civiles y qué intereses se esconden detrás de esto. Desde hace unos 30 años, los Estados Unidos han buscado nuevos medios para realizar golpes de Estado. Después de las grandes encuestas que hubo sobre los crímenes de la CIA, los Estados Unidos encontraron nuevos medios, nuevos recursos, entre los cuales métodos no violentos. En realidad, una parte del proceso se realiza en forma no violenta y al lado se hacen acciones clandestinas muy clásicas. Lo original del asunto es que el proceso se basa en la división del pueblo. Se va a hacer oponer a la gente una contra otra y el trabajo sucio va a ser hecho por gente de muy buena fe que no se da cuenta que son manipulados y utilizados contra su propio interés. Estos procesos fueron utilizados con cierto éxito tanto en Serbia, en Georgia, en Ucrania, en Afganistán y más recientemente en el Líbano, pero no funcionó durante mucho tiempo, y hubieron intentos como en Bielorrusia donde fracasó. Ahora bien, señor Menzán, ¿de qué sectores estamos hablando? ¿Esta estrategia de los golpes suaves a qué sectores realmente moviliza? En forma general, se trata intentan movilizar a la juventud en forma general. Los jóvenes son los más fáciles de manipular porque se les puede mostrar un objetivo a corto plazo sobre el cual piensa que tienen razón y les esconden otros objetivos. Entonces se logra hacerlos trabajar en el sentido deseado. Generalmente esto está acompañado por un trabajo en pequeños sectores de la sociedad, como por ejemplo mineros o estibadores de puerto, en que a través de un sindicato se logra movilizar a gente que son capaces de acciones violentas en la calle, pero eso va a ser enmascarado durante el mayor tiempo posible y luego se hace un trabajo de corrupción para manipular a algunos dirigentes políticos, porque todo eso se hace como la construcción de una película de Hollywood. Primero se dirigen a gente de buena fe, los hacen bajar a la calle, salir a la calle, dirigirlos contra el gobierno, crear una situación de bloqueo entre la cual no se puede discutir y en las cuales gente de buena fe se enfrenta, se puede llegar a enfrentar duramente. Y luego, cuando sube la rabia popular, debe darse la impresión que el gobierno ya no representa el interés nacional y que la legitimidad cae del lado de la sociedad. El gobierno pierde legitimidad y la adquiere la sociedad. Sobre la base de lo que usted ha estudiado, lo que nos comenta, en su opinión, hoy en Venezuela hay un intento para desestabilizar al gobierno del presidente Chávez. ¿Cree usted que lo que ocurre en este momento es similar a lo que aconteció antes con grupos opositores que desconocieron en varias ocasiones los resultados electorales en Venezuela en diciembre pasado? Sí, absolutamente. Lo que está sucediendo en Venezuela actualmente ha sido preparado desde hace muchos años. Yo fui a Venezuela varias veces durante los 4 últimos años y comprobé que estaba en obra este proceso. Es un veneno que se instila lentamente en la sociedad. Lo que acaba de suceder por primera vez manifestaciones de jóvenes que protestan contra el cierre de una televisión y que son reprimidos por el gobierno. Es la primera vez que se logra manipular a la población y a colocar al gobierno en la situación negativa. Lo que convierte al presidente Chávez en un gran dirigente, que es capaz en ese momento de detener el conflicto, pensar, reflexionar un momento y volver a poner las cosas en orden. Por lo general, los dirigentes
movimientos políticos no tienen esa inteligencia, se dejan llevar por el engranaje que puede actuar muy rápidamente. La gente que establece eso en la sociedad en Venezuela son especialistas de manipulación de las emociones de la muchedumbre. Empieza con un pequeño grupo, pero se extiende muy rápido en toda la nación. Cuando el proceso habrá acabado, de repente la gente abrirá los ojos y dirá, pero ¿qué acabamos de hacer? Eso se vio, por ejemplo, en Ucrania, donde la gente que había participado en la revolución anaranjada, que había derrumbado al gobierno, son los primeros que lamentan haber hecho eso. Lo mismo sucede en el Kazajistán, por ejemplo. Pero en el movimiento la emoción vence a la razón, sobrepasa la razón y uno no ve lo que está sucediendo. Es un efecto de masa lo que se produce. Usted, señor Messiaen, hace referencia en su investigación al Instituto Albert Einstein, esto como una especie de vitrina ideológica. ¿Hay algún tipo de contacto entre esta organización y los sectores de oposición venezolanos? Sí, por supuesto. No es simplemente una vitrina ideológica, es una oficina en común entre la CIA y el ejército terrestre de los Estados Unidos. Ellos han desplegado agentes desde hace varios años en Venezuela y organizan formaciones desde hace algún tiempo para jóvenes que de buena fe creen trabajar en beneficio de su país, cuando en realidad son usados por gente que los va a utilizar contra Venezuela. Lo que perturba mucho en estos asuntos es que gente de buena fe la que hace el trabajo de los Estados Unidos contra su país. Es la base de este sistema. ¿Hay visos de casos parecidos en otros países de América Latina, señor Messiaen? No, la confrontación es lo peor en ese momento. La gente que manifestó en Venezuela era gente de buena fe. Entonces primero hay que desarmar a la oposición, esa oposición, respondiendo a su frustración. Quitarles lo negativo. No hay que caer en el engranaje de responder por la violencia. Sí, señor Messiaen, queríamos saber si existe visos de desestabilización parecidos, con vínculos con esta organización, pero en otros países de América Latina, o solamente está ocurriendo en este momento en Venezuela. ¿O es que cela se passe seulement au Venezuela en ce moment avec l'organisation Albert Einstein? Por el momento está directamente dirigido contra Venezuela y sobre todo porque Venezuela desempeña un papel primordial en el escenario internacional y trastoca los planes de los Estados Unidos. Lo que está haciendo Venezuela es un ejemplo para el mundo entero y los Estados Unidos tienen que hacerlo desaparecer. ¿Existe, señor Messiaen, algún tipo de estrategia para vencer estos llamados golpes blandos? ¿Para poder enfrentarlos? Sí, desde luego. Yo mismo aconsejé a dirigentes libaneses durante la revolución de los cedros, cuando se tomó en cuenta mis consejos. Esta revolución se detuvo en pocos días, porque la cuestión es producir una ilusión. Hay que tomar el tiempo de examinar cómo se organiza la ilusión, cómo se le hace creer a la gente que sus mejores amigos son sus enemigos. Cuando uno entiende cómo se hace, uno lo puede desbaratar la ilusión. Desde luego, esto se hace siempre con algunos sacrificios. Es necesario que las autoridades acepten cuestionar una parte de su poder para poder apoyarse sobre su propio pueblo. Cuando el gobierno le da la confianza al pueblo, es que puede mantener la paz civil a su propio pueblo. Sí.
Sí, agradecemos a Thierry Meyssan, periodista, escritor francés, por compartir con Telesur su análisis, su reflexión en torno a la situación actual que se vive en Venezuela. Nosotros